Durante 3 años, Clara Ruiz había sido invisible para Marcos Navarro. 3 años siendo su asistente personal en Navarro Tech, el gigante tecnológico más poderoso de España. 3 años organizando su vida perfecta, soportando sus romances fugaces, amándolo en silencio mientras él la trataba como parte del mobiliario. Clara se había resignado a su papel, la eficiente, discreta e insignificante señorita Ruiz, la mujer que mantenía en orden el mundo brillante de su jefe. Pero aquella mañana de marzo, cuando el mensajero entró en la oficina con un ramo de rosas rojas tan grande que oscureció la luz, todo cambió. Las flores no eran para Marcos. Eran para ella. Y en la tarjeta, una sola línea: cena esta noche. No aceptó un no. ¿Daniel? Marcos, que nunca había levantado la vista de su portátil para mirarla realmente, de repente no pudo apartar la mirada. Y por primera vez en 3 años, Clara vio en sus ojos algo que se parecía peligrosamente a los celos. Barcelona brillaba bajo el sol primaveral. Los rascacielos del distrito tecnológico relucían como espejos. En el piso 20 de la Torre Navarro, Clara Ruiz llegó a las 7 en punto, como cada día desde hacía 3 años. Dejó su bolso desgastado junto a su escritorio minimalista y comenzó el ritual de siempre: café doble sin azúcar, periódicos financieros doblados con precisión, agenda impresa con reuniones marcadas por colores. Nada debía fallar. Marcos Navarro no toleraba los errores. Clara se miró en el espejo del recibidor. 28 años. Cabello castaño recogido en un moño pulcro. Traje gris comprado por su madre hacía 4 años, ya algo gastado. Sin maquillaje llamativo. Solo los pendientes de perla heredados de su abuela. Profesional, discreta, invisible. Exactamente como debía ser una asistente perfecta. A las 8, las puertas se abrieron. Marcos Navarro entró. 34 años, 1,88 m, cabello oscuro perfectamente peinado, ojos color miel que parecían atravesar a la gente. Traje hecho a medida, reloj suizo, y ese aire de superioridad que llenaba cualquier sala. Era el hombre que detenía conversaciones al entrar, el genio que aparecía en las portadas de revistas con titulares como el visionario que revolucionó la tecnología europea o el soltero más codiciado de España. Pasó frente a Clara sin siquiera mirarla. Para él, era parte del entorno, una extensión del escritorio, tan confiable como silenciosa. Ella lo siguió hasta su despacho con la agenda en mano. Enumeró su día: reunión con inversores japoneses a las 9, videollamada con Londres a las 11, almuerzo con el alcalde a la 1. Marcos apenas asintió, distraído en su tableta. Ni una mirada. 3 años de lo mismo. Y, sin embargo, ella conocía cada gesto suyo, sabía que odiaba las corbatas rojas, que era alérgico a las nueces, aunque jamás lo admitía, que cuando tamborileaba los dedos estaba nervioso, y que cuando se pasaba la mano por el pelo significaba que estaba a punto de tomar una gran decisión. Lo sabía todo de él. Y él no sabía siquiera si ella tenía familia. El primer año, Clara se decía que era normal, debía ganarse su respeto. El segundo, comenzó a dolerle cada vez que Marcos aparecía con una nueva conquista. Modelos, herederas, actrices, todas hermosas, sofisticadas, intercambiables. Duraban 2 o 3 semanas antes de desaparecer. El tercer año, Clara aceptó la verdad: se había enamorado de él. Desesperadamente. Y cada día era una tortura silenciosa. Aquella mañana, mientras revisaba documentos, escuchó su voz desde la oficina. Marcos hablaba por teléfono con tono suave, ese que reservaba para sus novias. La nueva se llamaba Valeria, una influencer con millones de seguidores. Prometía llevarla a la gala benéfica del fin de semana, la misma que Clara había organizado hasta el más mínimo detalle. Por supuesto, ella no iría. Las asistentes no asistían a las galas. Sintió el habitual nudo en el pecho, pero lo ignoró. Siguió tecleando. Profesional. Eficiente. Invisible. A las 10 recibió un correo inesperado. Era de Daniel Torres, el nuevo director de marketing incorporado hacía 2 meses. Daniel era distinto al resto, venía de una startup absorbida por la compañía, con aire relajado, creativo, humano. Y desde el primer día, la había notado. Señorita Ruiz,
disculpe mi atrevimiento, pero me preguntaba si le gustaría almorzar conmigo hoy. Siempre la veo comer en su escritorio. Creo que un descanso le haría bien. Clara se quedó mirando la pantalla. Nadie la invitaba a almorzar. Nadie la veía. Estuvo a punto de declinar, como hacía siempre, pero algo dentro de ella se rebeló. ¿Por qué no? Aceptó. Y por primera vez en 3 años, sintió una chispa de libertad encenderse en su pecho. El almuerzo fue sorprendentemente agradable. Fueron a una pequeña taberna en el barrio de las Letras, lejos de los restaurantes pretenciosos donde Marcos exhibía a sus novias. Daniel era divertido, genuino, curioso. Le preguntó por sus ideas, por sus metas, por su vida. Nadie había hecho eso jamás. Él no tenía la perfección fría de Marcos. Era cálido, con una sonrisa franca y ojos sinceros. Y lo más desconcertante, cuando la miraba, la veía. Durante los días siguientes, Daniel se detenía junto a su escritorio con cualquier pretexto, una duda de presentación, una idea nueva, un café improvisado. Las charlas se hicieron más largas, más personales. Clara empezó a reír más. Y Marcos, como siempre, ni lo notó. Seguía dando órdenes secas, enviando correos urgentes, sin ver el cambio frente a sus ojos. Valeria, la novia del momento, seguía entrando a la oficina con su perfume caro y su teléfono pegado a la oreja. Clara la soportaba con la serenidad de quien aprendió a ocultar las grietas del corazón. Hasta que llegó esa mañana de marzo. Clara estaba escribiendo un informe cuando el repartidor apareció con el ramo más grande que jamás había visto. Rosas rojas, decenas, tal vez más de 30, en un jarrón de cristal que parecía brillar con luz propia. El aroma invadió la oficina. Pensó que eran para Valeria. Marcos debía haberle encargado el pedido. Ya se levantaba para llevárselas, cuando el mensajero pronunció su nombre, para la señorita Clara Ruiz. El mundo se detuvo. Clara tomó la tarjeta con manos temblorosas. La letra era firme, masculina. Cena esta noche. No aceptó un no. ¿Daniel? El corazón le latía con fuerza. Nadie le había regalado flores. Nadie le había hecho sentir visible. El rubor subió a sus mejillas, y una sonrisa involuntaria asomó en sus labios. Fue entonces cuando escuchó una voz a su espalda. Marcos había salido de su despacho, atraído quizá por el perfume o la conmoción. Se detuvo frente a su escritorio, los ojos fijos en el ramo. El silencio fue absoluto. Miraba las flores con una expresión extraña, una mezcla de desconcierto y molestia. Sus ojos ámbar se movieron del ramo a Clara, luego otra vez a las rosas, y después, nuevamente, a ella. Por primera vez en 3 años, Marcos Navarro la estaba viendo. La estaba mirando. ¿De verdad? Quizá por primera vez en 3 años. En el rostro perfecto de Marcos Navarro había algo nuevo, la mandíbula tensa, los ojos entrecerrados, la compostura resquebrajada por una emoción que no sabía disimular. Con un tono que intentó sonar casual, pero que vibraba de algo más oscuro, preguntó: ¿Quién te ha mandado eso? Clara, todavía en shock, respondió con sinceridad: Daniel Torres. Algo destelló en los ojos ámbar de Marcos. Un brillo breve, pero inconfundible, irritación. Asintió seco y regresó a su despacho, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El resto del día fue un infierno. Marcos, el hombre que jamás levantaba la voz, parecía decidido a encontrar errores donde no los había. Los documentos estaban mal formateados. La reunión con los inversores, mal coordinada. El café, demasiado cargado. Críticas absurdas, casi infantiles, que jamás le habría hecho en otras circunstancias. Clara no entendía que había cambiado. Y cuando, al final de la tarde, Daniel se acercó a su escritorio con esa sonrisa luminosa para confirmar la cena, Clara alcanzó a ver a Marcos observándolos desde el otro lado del cristal. Su mirada era pura tensión contenida. Aquella noche, Clara abrió el armario y sacó un vestido negro que no usaba desde hacía años. Se soltó el cabello, se puso un toque de perfume y un pintalabios discreto. Al verse en el espejo, casi no se reconoció. Por primera vez, no era la asistente invisible, era una mujer con planes, una mujer deseada. La cena fue perfecta.
Un restaurante íntimo cerca del Parque del Retiro, luces cálidas, vino tinto, conversación sin prisas. Daniel fue encantador, atento, divertido, genuino. Le confesó que la había notado desde el primer día, que había en ella una elegancia tranquila, una inteligencia que lo fascinaba. Le preguntó por qué se escondía. ¿Por qué aceptaba ser sombra? Clara no supo responder. Oh sí, pero las palabras llevaban un solo nombre, Marcos Navarro. A la mañana siguiente, Clara entró en la oficina con una energía diferente. Llevaba el cabello suelto, un traje azul profundo y una sonrisa ligera. Por primera vez, parecía feliz. Marcos llegó puntual. Y esta vez la miró. No un segundo fugaz, sino el tiempo justo para delatarse. Su mirada se detuvo en su pelo, en el color de su traje, en sus labios. No dijo nada, pero su mandíbula se endureció. Durante la siguiente hora fue un torbellino de correos y órdenes absurdas. Quería informes rehechos, presentaciones urgentes, reuniones canceladas y reprogramadas. Clara obedecía con precisión, pero dentro de ella crecía una certeza: Marcos estaba reaccionando. Por la tarde, Daniel la encontró junto a la máquina de café. Le contó algo gracioso y Clara estalló en una risa limpia, sincera. No vieron a Marcos observándolos desde el pasillo, con los puños apretados dentro de los bolsillos del traje. A las 6, cuando Clara estaba a punto de marcharse, Marcos la llamó a su despacho. Estaba de pie frente a la ventana, la ciudad extendiéndose bajo sus pies. El silencio pesó. Luego preguntó: ¿qué tan serio es lo de Torres? Clara lo miró, sorprendida. No entiendo qué tiene que ver mi vida privada con el trabajo. Marcos respiró hondo. Las relaciones entre empleados están desaconsejadas por la política de la empresa. La conozco, respondió ella, firme. La escribí yo. Y no prohíbe relaciones entre departamentos distintos. La mandíbula de Marcos se contrajo. Puedes irte, dijo, con un tono helado. Las semanas siguientes fueron una tortura. Daniel seguía cortejándola con ternura y paciencia, y Clara redescubría el placer de ser vista. Pero Marcos se volvió insoportable. Le pedía quedarse hasta tarde, inventaba urgencias cada vez que ella tenía una cita. Y lo peor, no lo hacía por trabajo. Lo hacía por celos. La gota que colmó el vaso fue la gala benéfica. Daniel la invitó como su acompañante, la misma gala que Clara había organizado durante meses y a la que Marcos asistiría con su nueva novia, Valeria. Cuando Clara informó que iría como invitada y no como staff, vio algo quebrarse en el rostro perfecto de su jefe. Espero que sepas lo que haces, dijo con voz peligrosamente tranquila. Por primera vez en 3 años, respondió ella, sí. Sé exactamente lo que hago. Estoy viviendo mi vida. La gala se celebró en el Hotel Ritz de Madrid, entre luces doradas y cristales tallados. Clara entró del brazo de Daniel con un vestido largo color esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos. El cabello recogido, maquillaje impecable, tacones altos que la hacían caminar con poder. El efecto fue inmediato. Colegas que jamás la habían notado se giraron a mirarla, incrédulos. Algunos ni siquiera la reconocieron. Daniel, orgulloso, no apartaba la mirada de ella. Y entonces, lo vio. Al otro lado del salón, Marcos. Smoking negro, impecable. Valeria aferrada a su brazo como un accesorio de lujo. Pero sus ojos no estaban en ella. Estaban en Clara. Y en esa mirada había deseo, mezclado con rabia, culpa, desesperación. Toda la noche la sintió sobre su piel. Cuando bailaba con Daniel, sabía que Marcos la observaba. Cuando reía, sabía que escuchaba. Cuando Daniel se inclinó a su oído para decirle algo, vio a Marcos apretar su copa de champán hasta casi romperla. Valeria, ajena, posaba para fotos sin notar nada. En un momento de la noche, Clara salió a la terraza a tomar aire. Las luces de Madrid brillaban abajo como un mar de estrellas. Se apoyó en la barandilla, respirando hondo. Sintió entonces una presencia detrás. Marcos. Se acercó lentamente, paso a paso, hasta quedar a centímetros de ella. Su perfume la envolvió. Su voz, cuando habló, era más baja, más humana. ¿Qué estás haciendo con Torres? Viviendo mi vida, respondió ella,
con calma. Torres no es el hombre adecuado para ti. Clara soltó una risa amarga. ¿Y tú cómo podrías saberlo, si ni siquiera sabes cuál es mi color favorito? Marcos la miró con una intensidad que la dejó sin aire. Verde, como el vestido que llevas esta noche. Y marrón, como tus ojos cuando te enfadas. Y gris, como el cielo de Madrid cuando lo miras desde mi ventana pensando que no te veo. Clara se quedó inmóvil. Él continuó. Las palabras salían como agua contenida demasiado tiempo. Sé que tomas té Earl Grey a las 4. Sé que giras el bolígrafo cuando estás nerviosa. Que tienes una cicatriz en la muñeca izquierda. Que tu madre está enferma y que envías a casa la mitad de tu sueldo cada mes. Te he visto, Clara. Siempre te he visto. Las lágrimas le nublaron los ojos. Entonces dime, susurró, ¿por qué me trataste como si no existiera? La respuesta fue brutalmente honesta. Porque soy un cobarde. Porque trabajas para mí y no quería convertirme en ese tipo de jefe. Porque sabía que si empezaba a mirarte, no podría parar. Porque eres la única mujer que no quiere nada de mí. Y eso me asusta más que cualquier cosa. Y ahora, verte con otro hombre, verte reír para alguien que no soy yo, me está volviendo loco. El silencio se hizo eterno. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta se abrió y Daniel apareció buscándola para el siguiente baile. El momento se rompió. Marcos se apartó, la mandíbula rígida, los ojos ardiendo con todo lo que no podía decir. Clara regresó al salón con el corazón desbocado. Bailó, sonrió, habló, pero su mente seguía en la terraza, con las palabras de Marcos repitiéndose como un eco. Te he visto. Siempre te he visto. Clara no podía mirar a Marcos sin oír sus palabras de la terraza. Y él, después de abrir por fin esa compuerta, ya no supo cerrarla. La miraba de frente, sin refugios. Al llegar por las mañanas, sus ojos la buscaban primero. Su voz, más baja, sus gestos, más atentos. Rozaba sus dedos al pasarle unas carpetas, contactos que antes habría evitado como regla de oro. Pero había complicaciones. Estaba Daniel, dulce y constante, cortejándola en serio. Estaba Valeria, que aún se creía novia de Marcos aunque él ya no estaba allí. Y había 3 años de silencio y de sombra que no se borran con una confesión al viento. Clara habitaba un limbo. De un lado, Daniel, certeza, cuidado, una vida tranquila. Del otro, Marcos, lo que había deseado durante 3 años, y el riesgo de romperse otra vez. La chispa prendió una semana después de la gala. Clara se quedó hasta tarde rematando una presentación. La planta estaba vacía. Solo ella y Marcos detrás del cristal. La tensión crecía como electricidad antes de la tormenta. Él la llamó para revisar las diapositivas. Se sentó a su lado, tan cerca que los hombros se rozaban. Clara sentía su calor, su respiración, la pantalla se volvió un borrón. Se giró para comentarle un detalle y quedaron a centímetros. El tiempo se paró. Los ojos de Marcos bajaron a su boca. Clara dejó de respirar. Con lentitud, dándole espacio para detenerlo, él se inclinó y la besó. No fue un roce tímido. Fue el beso de 3 años de deseo contenido, de celos, de necesidad. Las manos de Marcos se perdieron en su pelo. Clara respondió con la misma intensidad, los muros cayendo como cristal hecho trizas. Cuando se separaron, los dos temblaban. Él apoyó la frente en la suya, ojos cerrados. Susurró que siempre había sido ella. Desde aquella primera semana, cuando la oyó reír con su madre por teléfono y descubrió la sonrisa más luminosa que había visto, desde que inventaba excusas para que se quedara un rato más, solo para no quedarse solo. Desde que entendió que cada cita que tenía era un intento torpe de olvidarla. Clara lloró en silencio. 3 años había esperado oír eso, ¿y ahora qué? Daniel la esperaba para cenar. Con él había construido algo real, sencillo, honesto. Como si lo invocara, sonó su móvil. Daniel preguntaba dónde estaba. La realidad entró de golpe. Clara se levantó, alisándose la falda con manos temblorosas. Dijo a Marcos que no podían, que era tarde, que estaba empezando algo con otra persona. El dolor en los ojos de él fue un puñal, pero no la detuvo. La dejó ir. Salió con las piernas flojas,
sabiendo que había tomado la decisión más difícil de su vida y, aún así, la correcta. Las semanas siguientes fueron una agonía. Clara siguió viendo a Daniel, intentando concentrarse en lo suyo. Él era maravilloso, paciente, enamorado. Hablaba de futuro, de planes. La presentó a su familia, que la acogió con cariño. Todo perfecto sobre el papel. Pero su corazón se había quedado en el piso 20, con el hombre que por fin la veía y al que ella había decidido renunciar. Marcos cambió. Dejó a Valeria al día siguiente del beso, no podía sostener la farsa. Trabajaba hasta tarde, con ojeras nuevas. La miraba con una intensidad dolida que obligaba a Clara a bajar la vista. Un mediodía, Daniel notó la distancia. En el almuerzo le preguntó, directo, si había alguien más. Clara, incapaz de mentir, dudó un segundo. ¿Bastó? ¿Es Navarro?, preguntó él. El rubor de ella fue la respuesta. Daniel, honesto hasta el final, dijo que quería su felicidad, que si su corazón estaba en otra parte, debía ir tras él. Que no sería el segundo de nadie. Le besó la frente y se marchó, dejándola llorando en la mesa del restaurante. Esa noche, en su piso pequeño, Clara pensó en todo. 3 años amando en silencio. Luego intentar olvidarlo con Daniel. Pero el corazón no obedece plan estratégico. Amaba a Marcos. Con sus aristas, con el daño, con todo. A la mañana siguiente, Clara entró con determinación. No pasó por su escritorio. Fue directa a la oficina de Marcos. Él levantó la mirada, sorprendido. Antes de que hablara, Clara lo hizo. He sido una idiota. He perdido semanas intentando hacer lo correcto cuando lo correcto era evidente. Te quiero. Siempre te he querido. Si aún me quieres, soy tuya. Marcos la miró un segundo eterno. Se puso en pie, rodeó el escritorio y la abrazó tan fuerte que le robó el aliento. La besó como quien por fin sale a la superficie. Cuando se separaron, le susurró que la había esperado 3 años. Que la habría esperado toda una vida. Desde ese día todo cambió. Marcos no escondió más lo suyo. Clara dejó de ser la asistente invisible para convertirse en la mujer a su lado, dentro y fuera de la oficina. Enfrentaron los murmullos con la cabeza alta. Él le ofreció un puesto directivo, Clara lo aceptó solo tras asegurarse de que lo ganaba por mérito y no por vínculo. Un año después, un viernes al atardecer, Marcos cerró la planta y la llevó a la misma terraza donde todo viró aquella noche de la gala. El cielo sobre Madrid ardía en naranjas y rosas. Se arrodilló con un anillo que refulgía como la ciudad a sus pies. «Cásate conmigo», dijo. «No como tu jefe. No como el millonario. Como el hombre que tardó demasiado en entender que la mujer más extraordinaria estuvo siempre frente a sus ojos». Clara dijo que sí, entre risas y lágrimas. La boda fue íntima, solo los imprescindibles. Daniel acudió, feliz por ella, ahora comprometido con una compañera de su área. No hubo rencor, solo el reconocimiento dulce de que algunas personas llegan para enseñarnos antes de soltarnos hacia nuestro destino. En el baile, Marcos le susurró una disculpa por los 3 años de espera. Clara sonrió, había valido la pena. Porque el amor que transforma y sana merece cada lágrima, cada duda, cada noche en vela. Mirando al hombre que primero la volvió invisible y luego la hizo inolvidable, Clara entendió algo simple y hondo: hay que dejar de esperar que nos vean para empezar a vernos nosotras. Cuando por fin brillamos con luz propia, quien de verdad importa no puede ignorarlo. Dale like si alguna vez quisiste a quien parecía no verte. Comenta si crees que, a veces, los celos abren ojos que el orgullo mantenía cerrados. Comparte esta historia para recordar que nunca eres invisible para quien te merece. Suscríbete para más relatos donde el amor verdadero encuentra su camino, aunque parezca imposible. Porque a veces estamos tan cerca que nos vuelven paisaje. Y cuando sienten que te pierden, te vuelves horizonte. El amor verdadero no hiberna para siempre, cuando despierta, rompe barreras y cambia todo. Quien te ama de verdad no te esconde, te hace brillar como la estrella que siempre fuiste.